¿Tu perro hace sus necesidades en cualquier sitio? ¿Estás harto de limpiar y limpiar? ¿Parece que no aprende? Bueno, pues quédate que voy a ayudarte. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí, un domingo más. Y si eres nuevo, bienvenido a este canal, que es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Encontrarte día a día con orina y con excrementos de tu perro por toda la casa, pues bueno, es un suplicio. Todo el día limpiando con la fregona en la mano. Y qué decir de los malos olores. Y es que muchas veces creemos que estamos haciendo de todo y que lo estamos haciendo bien, y sin embargo se está haciendo mal. Y por tanto tu perro así nunca va a aprender. Por eso en este vídeo te voy a explicar cómo enseñar a tu perro a hacer sus necesidades en el lugar deseado, para que te quites ya de una vez esa fregona de la mano. Y también te voy a dar unas pautas muy importantes que quiero que apliques a partir de ya, para que encontréis esa calidad de vida juntos. Lo primero, tengas un cachorro o un perro adulto, es que decidas dónde quieres que tu perro aprenda a hacer sus necesidades. ¿Dónde quieres que aprenda a hacerlo a partir de ahora? Según el lugar que elijas, tendrás que hacer diferentes cosas. Por ejemplo, puedes decidir que lo haga en una empapadera, en el patio, en la calle. Será importante que decidas un único lugar para que tu perro aprenda a hacer sus necesidades en ese mismo sitio, porque si eliges varios lugares a la misma vez, el aprendizaje se puede dificultar. Esto suele pasar cuando tenemos un cachorro que es pequeñito e inicialmente le dejamos que haga sus cositas en la empapadera en el salón de casa, pero conforme el perro va creciendo y sus necesidades, sus excrementos y su orina, pues de mayor cantidad, ya no nos gusta y luego le queremos enseñar, por ejemplo, que lo haga en la calle. El problema aquí está que le has tenido que enseñar a tu perro dos lugares para aprender a hacer sus necesidades. Inicialmente en esa empapadera en el salón, y luego le tienes que enseñar que ya en el salón no se hace, no está permitido, y que donde únicamente está permitido es en la calle. Hay perros que a lo mejor no se confunden con el aprendizaje este doble que estamos hablando, pero ya te digo que por experiencia profesional y muchos perros que llevo atrás en mi espalda, pues resulta que sí, que la mayoría ve truncado el segundo aprendizaje y hay perros que jamás aprenden al final a hacerlo solo en un único sitio. Pues esto es algo que quiero que evites, porque si no va a ser mucho más difícil enseñarle un lugar definitivo, porque tendrá dos aprendizajes y uno de ellos tendrá que olvidarlo. Por eso piensa muy bien dónde quieres que tu perro haga sus necesidades hoy y el día de mañana, y que esta decisión sea absoluta. Entonces lo ideal es que únicamente enseñes desde el comienzo y para siempre un mismo sitio, porque también quiero que entiendas que no puedes pretender que el perro haga sus necesidades a veces en el patio, porque resulta que tú un día no le puedes sacar y le permites, le dejas que lo haga en el patio, pero luego el resto de días no le quieres permitir que lo haga en el patio y que solo lo haga en la calle. Es decir, esta idea se nos tiene que quitar de la cabeza, porque el perro no aprende, el a veces sí y el a veces no. Hay una alta probabilidad de que al final de vez en cuando lo siga haciendo en el patio, porque esta idea que le estás enseñando a tu perro y que le quieres transmitir no es clara, no es absoluta, y tu perro no lo va a entender. Por lo que recuerda que tienes que decidir o siempre en un sitio o siempre en otro sitio, pero eso de a veces sí y a veces no, no puede ser. Y una vez que conocéis esto, pues tenéis la preocupación habitual que me soléis transmitir, y es el hecho de que, bueno, que entonces el perro, sobre todo los cachorritos que al comienzo no pueden salir a la calle, o un perro que aún no sabe exactamente dónde tiene que hacerlo, pues que lo puede hacer por casa habitualmente, en cualquier lugar. Si no le estás enseñando, por ejemplo, primero en una empapadera, pues sí, ocurre, es común y bueno, es lo habitual. Porque un perro al final, hasta que no tiene la capacidad de aguantarse o adquiere el aprendizaje, no va a hacerlo siempre en el mismo sitio. Por tanto, al principio es normal que estés un poco con la fregona hasta que ese aprendizaje vaya avanzando. Pues una vez decidido al 100% dónde quieres que tu perro aprenda desde ya a hacer sus necesidades, vamos a ver varias pautas o consejos muy importantes
que quiero que tengas en cuenta y que vayas controlando a partir de ya para facilitar el aprendizaje de tu perro. La primera pregunta que tienes que hacerte es ¿cuántos paseos realiza tu perro? Cuantos más paseos realice tu perro a la calle, tendremos menos probabilidad de que realice ese pipí o esa caca en el lugar no deseado, pues tenderá a hacerlo más en la calle. Y recuerda que el adulto que ya sabe dónde hacer sus necesidades deberá tener 3 opciones, 3 oportunidades o 3 paseos para que haga esas necesidades fuera de casa. Pero si ese perro está aprendiendo o es un cachorro, tendrás que duplicar el número de oportunidades. De 3 salidas mínimo deberá salir, lo ideal, unas 6 salidas para que tenga más opción a realizarlo fuera. 2. ¿Qué alimento le estás dando a tu perro? Por norma general, cuando un perro come un pienso con ingredientes que al final la mayoría son cereales, estos ingredientes generan mucho desperdicio, por tanto hay mayor cantidad de excrementos. Por norma, si un perro come 3 veces al día, debería hacer 3 cacas o 2, y si come 2 veces al día, debería hacer 1 o 2 cacas. La cosa es que cuando nuestro perro hace muchas más cacas de las que hemos dicho, pues hay que revisar esa alimentación que probablemente no sea la ideal. Recuerda que en ICAM disponemos de un pienso que no tiene ni trigo ni maíz y que tiene arroz, que es un ingrediente muy importante para solidificar las cacas. Te dejaré la información por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. 3. ¿Cuánto alimento le estás dando a tu perro? Cuando un perro está sobrealimentado, es decir, que come más de lo que debería comer por su peso, por su tamaño y su edad, resulta que hará muchas más cacas de las que debería y hasta puede desarrollar diarreas. Por lo que te aconsejo que le des a tu perro la cantidad necesaria aconsejada en el pienso, en el saco, que normalmente aparece una tabla con la edad, el peso y te dice cuántos gramos debe comer tu perro al día. Porque si le das más, al final su cuerpo lo va a desechar y no servirá y existirá un descontrol en el número de veces que él va al baño. 4. ¿Con qué producto limpias cuando tu perro lo hace en el lugar no deseado? Es más importante de lo que crees la limpieza para la educación de tu perro, pues los perros, por el olor, por la marca que genera olfativa en el suelo, sus antiguos excrementos, su orina, tienden a hacerlo nuevamente en ese mismo lugar. Por tanto, con la higiene lo que tenemos que conseguir es quitar esa marca olfativa del suelo para que tu perro no repita hacerlo allí. Yo suelo aconsejar productos enzimáticos o lo que es más económico, el vinagre concentrado de limpieza. Porque si sigue ese olor, aunque tú no lo huelas y creas que está súper limpio, pues al final el perro va a volver a hacerlo. Y por ejemplo, la lejía y el amoníaco son productos que jamás van a quitar esa huella de olor y que además la fomentan aún más. Entonces, lo primero es que por favor no limpies ni con lejía ni con amoníaco. Y luego que quites esa marca, a ser posible, con vinagre concentrado de limpieza. Porque si te encuentras en la experiencia de que tu perro normalmente lo hace en el mismo lugar y tú venga a limpiar y el perro lo hace en el mismo lugar, casi seguro que es debido a esto. Entonces tenlo muy en cuenta y ponte a hacerlo a partir de ahora. 5. ¿Cuánta cantidad de agua bebe tu perro? Si tu perro bebe mucha agua, que a veces ocurre sin sentido ni lógica, simplemente porque están aburridos o sienten ansiedad, pues como es lógico, cuanta más cantidad de líquido haya en esa vejiga, más necesidad de orinar. Por tanto, te aconsejo que vigiles un poco la cantidad de agua diaria de tu perro. 6. ¿Estás premiando cuando tu perro lo hace en el lugar deseado? Muchas veces cometéis el error de centraros en castigar y castigar cuando el perro lo hace donde no os gusta. Pero cuando el perro lo ha hecho en el lugar deseado, no le premiáis o simplemente le decís muy bien. Y como ya sabéis, según los últimos vídeos que he subido, que si no lo has visto te aconsejo que lo veas e incluso te lo voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo, pues oye, que la motivación es muy importante. Y si el perro está aprendiendo algo nuevo, siempre te voy a aconsejar que le des premio, que le digas muy bien y le des comida o el premio favorito de tu perro para que su motivación sea alta y bueno, aprenda a mayor velocidad. Por lo que premia cada vez que tu perro lo haga en el lugar correcto. 7. ¿Estás riñendo a tu perro?
Si tu perro es un cachorro y aún por desarrollo no tiene la capacidad de aguantarse, nunca riñas a tu perro, nunca le castigues, porque tu perro fisiológicamente no podrá ponerle solución. Solo cuando tu perro pueda aguantarse o sea un perro adulto, podrás decirle no. Y esto es alrededor de los 5 o 8 meses de edad de tu perro aproximadamente, según el individuo, según cada perro. Hay perros más rápidos y hay perros más lentos. Y por supuesto, ten en cuenta que de nada sirve reñir si tú no has hecho ninguno de los pasos que estamos hablando aquí ahora mismo. Y si tampoco le has enseñado a tu perro a hacerlo en el lugar correcto. Esto por supuesto, de nada sirve. Primero educa a tu perro y tendrás que siempre premiar cuando lo haga bien o decirle que no cuando lo esté haciendo mal. Pero primero tendrás que ponerte a practicar con él. 8. ¿Tu perro tiene horario de comida? Si tu perro tiene siempre el cuenco lleno de comida y no tienes un horario establecido, sus excrementos o sus momentos de ir al baño serán igual, es decir, no vamos a tener un orden, una rutina, va a ser de modo aleatorio porque él va a ir comiendo y bebiendo cuando quiera. Y como va a ser un momento aleatorio, esto va a dificultar que tú puedas enseñar a tu perro a hacerlo en el lugar deseado. Por tanto, te aconsejo que si tu perro es un cachorro, le des en 3 tomas, 3 veces al día, por ejemplo, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y si tu perro es un adulto, podrías darle por la mañana y por la noche. 9. ¿Tu perro tiene algún problema veterinario? Si estás harto de hacer todo lo que hemos dicho ahora mismo y tu perro no avanza, tendrás que verificar que tu perro no tenga ninguna incontinencia urinaria, diabetes o cualquier otro problema. Si no tiene ningún problema veterinario, fabuloso, tendrás que revisar las pautas que estamos hablando y lo siguiente que te voy a decir. ¿Tu perro tiene problemas conductuales? La ansiedad y los miedos son las causas más habituales para que tu perro tenga misiones en lugares no deseados. Podemos creer inicialmente que es por un problema de incontinencia, pero muchas veces en consulta con terapia conductual esa creencia la hemos eliminado al completo porque el perro, debido a la ansiedad, estaba haciendo pipí donde no debía o cuando veía a alguien en concreto. Una vez que el perro se recuperó, el perro dejó de hacer pipí, ese pipí que creíamos que era por incontinencia. Esto pues podría ser debido a ansiedad por separación, por ejemplo, cuando se queda solo o por muchos otros motivos que no tienen por qué ser ansiedad específicamente de separación. 11. Y por último, ¿tu perro es macho y no castrado? Los machos no castrados pueden tener un mal hábito de orinar para marcar su territorio. Suelen ser pipís algo pequeños y en posiciones más bien elevadas, por ejemplo, en una esquina de una pared, en las cortinas de casa, en la esquinita del sofá. Y este problema pues se soluciona castrando al perro. Pero ojo, cuidado, si tú has castrado a tu perro o lo vas a castrar pasado bastante tiempo, varios años, muy probablemente esa conducta siga apareciendo, porque tu perro ya se haya habituado a hacer eso a diario. Por lo que a veces castrarlo no es suficiente. Tendrías también que llevar a cabo una educación como si fuera un cachorro. Bueno, pues hasta aquí hemos visto 11 pautas muy importantes para enseñar a tu perro a hacer sus necesidades en el lugar deseado. Pues ahora os toca ponerlo en práctica para que le digáis por fin adiós a esa fregona. Si os ha gustado el vídeo y habéis aprendido algo junto a mí, recuerda darle a me gusta para que yo lo sepa, comparte o comenta si tienes alguna duda, no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más y recuerda que puedes hacerte miembro del canal para obtener grandes beneficios. Y nos vemos, aquí te espero, el próximo domingo. ¡Hasta prontito!